El 15 de agosto de 1914, Estados Unidos inauguró el monumental proyecto del Canal de Panamá, que ha impulsado el comercio de mercancías en la economía mundial, uniendo el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Pero desde hacía 7 años ya los Estados Unidos mexicanos tenían un proyecto propio, un ferrocarril que cumplía esta misma función, pero que fue desplazado cuando las empresas de transporte empezaron a trasladar sus operaciones hacia el proyecto estadounidense. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Históricamente, México siempre ha tenido una relación bastante complicada con su vecino del norte, al que muchos acusan de haber impedido su despegue económico. Hoy en día vemos las presiones que ejerce Estados Unidos sobre México en medio de su guerra comercial con China y también con los temas de la inmigración y el narcotráfico, por lo que algunos congresistas estadounidenses están proponiendo una nueva incursión hacia el lado mexicano de la frontera. Without the people of America, Mexico, figuratively speaking, would be eating cat food out of a can and living in a tent behind an outback. Que se oiga bien y que se oiga lejos. No aceptamos ninguna intervención. Y he notado también una aparente oposición a que el gobierno de México avance sus ambiciosos megaproyectos de infraestructura que prometen transformar para siempre la economía mexicana, aprovechando sus abundantes recursos naturales y sus capacidades productivas, con la esperanza de convertir a los Estados Unidos mexicanos tal vez en una nueva gran potencia. Nunca me someteré a ningún poder económico, político o extranjero. Recordemos que Estados Unidos se apropió de más de 50% del territorio de México, lo que hoy en día incluye los dos estados más poderosos, Texas y California, que solo ellos dos producen cerca de la mitad de toda la producción petrolera de Estados Unidos y casi 25% del Producto Interno Bruto de toda su economía. ¿Qué habría sido de los Estados Unidos mexicanos si hubieran logrado mantener esos territorios? No lo sabemos, pero lo que sí he podido ver las veces que he ido a México son los grandes esfuerzos que se están haciendo en el sector energético, el sector logístico y el sector turístico también, que esperemos tengan buenos resultados. El objetivo de estos proyectos estratégicos no solamente es el que pase mercancía de un océano a otro, el que haya estos polos, sino sobre todo y lo más importante es el bienestar del pueblo de México. La pregunta que tenemos que hacernos es si este enfoque del gobierno mexicano le permitirá finalmente aprovechar todo el potencial que tiene el país, o se tratará de más promesas vacías de los políticos de siempre que inevitablemente gestionarán mal la ejecución de esos grandes proyectos de infraestructura. Y para aclarar este panorama de lo que le espera a México y al comercio global, hoy tengo el honor de conversar desde Canadá por primera vez con Víctor y Alba del canal Mexican Family, quienes han investigado esto a profundidad y nos traen los datos reales para que saques tus propias conclusiones, así que suscríbete al canal. Una de las cosas que nos ha salvado mucho, y yo creo que es un verdadero caso de estudio, cómo es que México pudo colocar la palabra por primera vez en la historia del país superpeso en uno de los peores momentos de la humanidad, cuando México tenía todas las excusas del mundo para decir, pues no crecí, porque mira, imagínate, si Canadá va a crecer al 0.9, casi 1%, si Estados Unidos está creciendo 1.8, pues yo con más razón tengo una contracción de la economía. ¿Quién le hubiera criticado a alguien? Tenía toda la lógica. Es más, resultados del 1% hubieran sido resultados formidables para México. Sin embargo, no solamente vimos esto, vimos un crecimiento del 2.8 proyectado para este año. Vimos la creación, el apodo que se le da ahora al peso, que es una de las monedas emergentes con más desarrollo, la que tiene más desarrollo en el mundo oficialmente de las monedas emergentes. Y entonces yo creo que es un verdadero caso de estudio cómo en uno de los peores momentos de la humanidad, México logró posicionar su moneda así. Y una de las claves fue la diversificación en nuestra economía, algo que no tiene Canadá. Por ejemplo, Canadá le apuesta muchísimo al gas, al petróleo, a la construcción, a los recursos naturales, pero no ha explotado el tema de la manufactura, por ejemplo, como México, que sí lo ha sabido hacer. Ha sabido coquetear con el mundo occidental, pero también con Asia. Ha sabido utilizar su tratado, antes el TLCAN, ahora TEMEC, para convertirse en la nueva fábrica del mundo prácticamente. Hoy todo el mundo se pelea por estar en México. Mira, aquí cerca, a 2 horas, había una ensambladora de autos que cerró, de General Motors, y se reinstaló en México, porque sus costos de producción se redujeron significativamente.
la manufactura en México es mucho más competitiva que en Estados Unidos y Canadá. Claro, por supuesto, porque no le tienes que pagar a $15 la hora a una persona. Lamentable, porque deberían de mejorarse las condiciones de pago para que sea un sistema justo entre los tres países. Eso es una de las quejas, por cierto, de Estados Unidos y Canadá. Pero aún así, ha sabido México diversificar su economía y gracias a eso es que logramos sobrevivir y no endeudarnos y ser más responsables con el manejo de las tasas de intereses. Este tipo de políticas nos posicionaron y yo creo que ahí está la clave de la diversificación, no nada más en el tema manufacturero. Junto con eso viene, por supuesto, el tema inmobiliario, el tema de la infraestructura. Para que se ponga una nueva fábrica necesitas carreteras, necesitas vías de ferrocarril, necesitas darle al mundo opciones para que piensen en ti. Por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec, en el norte de México. Ya vemos el caso Nuevo León, por ejemplo, con Tesla, que bueno, finalmente dicen que no va. Y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Pero los proyectos que están impulsando todo este desarrollo económico han enfrentado cierta oposición externa. Siempre va a haber críticas al desarrollo desde el punto de vista ambiental, del impacto ambiental, por supuesto que es enorme, o sea, no podemos negarlo. Siempre, repito, siempre que la gente que iba a criticar, por ejemplo, el desarrollo del Tren Maya, tomaba un avión y llegaba a un aeropuerto en Cancún y no se preguntaba qué había antes en ese aeropuerto o la huella de carbono que deja ese avión. Y si te transportas por carretera a Mérida, pues eso no siempre fue carretera. Al igual que el Tren Maya, eso pasó por cenotes, pasó por bosques, pasó por zonas protegidas. Tenemos que ser muy cuidadosos con equilibrar, por supuesto, el impacto ambiental siempre con el desarrollo. Pero México evidentemente está cambiando mucho esta percepción en el mundo y tiene que hacerlo. La pregunta es si la transición entre López Obrador y Claudia Sheinbaum va a traer cambios en la dirección que viene siguiendo el desarrollo de México, ya esto sea positivo o negativo. Pero ya hemos visto cómo los medios de comunicación empiezan a enmarcar su gobierno. En el tema energético sí va a haber un cambio sustancial por el, como dicen por aquí, el background de Sheinbaum, su formación. Ella misma ya dijo en una entrevista que ella le va a apostar más a las energías limpias, a las energías verdes, algo que yo creo que sí hace falta trabajar en México. Se había dejado de lado este tema y México tiene un potencial enorme. El mundo se dirige para allá. Cada vez estamos viendo más complicaciones, no nada más por el tema ambiental, sino por los costos de la energía nuclear. Es una de las peores fuentes de abastecimiento que existen actualmente. Pues es lo que hay, pues es lo que hay. Pero si podemos diversificar eso, qué mejor. México tiene el potencial para hacerlo, sobre todo en el norte del país. Energía eólica, energía solar. Yo creo que sí va a haber un cambio sustancial en esto. No creo que haya muchos cambios en el tema de la soberanía energética y espero que no los haya, francamente. Hay una queja en estos momentos que Estados Unidos y Canadá le puso a México, que se tiene que dirimir en el TEMEC, precisamente quejándose en contra de la cancelación de contratos en temas energéticos por México. Y México ha sido muy celoso de esto en esta administración por el tema de lo que decía Alba de la soberanía energética. Yo creo que tiene que ser así, porque de lo contrario, pues te tienen agarrado del pescuezo cuando dependes de otro país para poder poner energía en el tuyo. Se van a respetar esos contratos y los vamos a poner a competir porque les vamos a demostrar que vamos a hacer más eficiente a Pemex que las empresas particulares. Viendo pues ahora sí las especialidades en las que es buena, por así decirlo, la nueva presidenta electa de México, bueno, ella, las energías renovables pues son su fuerte. Ella es doctora en ingeniería energética por parte de la Universidad Autónoma de México. Aparte, ella tiene una licenciatura y una maestría en física y además algo que es muy notorio de su currículum es que ella fue parte del colectivo que recibió el Premio Nobel de la Paz en el 2007 por un estudio sobre el cambio climático. Entonces ella está muy enfocada en el cambio climático, en las energías renovables. De hecho, cuando el actual presidente de México fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, ella era la encargada de todo lo que venía siendo medio ambiente. Ella fue la encargada de hacer el estudio de impacto ecológico que iban a dejar los segundos pisos del periférico. Entonces, su fuerte de ella ha sido la energía limpia. Yo creo que
va a seguir un poco la mejora en México. Creo que bien buenas cosas para México, y probablemente veamos un cambio muy fuerte en cuanto a las energías renovables, porque ese es el fuerte de la doctora Sheinbaum. Sino que vamos a regresar aquí a inaugurar estas grandes obras y el mejor legado que puede haber, que es continuar y avanzar con la cuarta transformación de la vida pública de México. Le ha apostado mucho este gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, ha sido al tema de la independencia energética en el cuanto al procesamiento de las gasolinas, porque México, a pesar de que tiene petróleo, no refina su propia gasolina, la compra refinada. Entonces, con el proyecto de Dos Bocas que está en el sur de México, esa es una de las metas, que no solo tengamos el petróleo, sino que ahí mismo en la refinería de Dos Bocas, o la refinería Olmeca como se le conoce, se refine la gasolina y produzcamos nosotros nuestra propia gasolina sin necesidad de comprarla. Desafortunadamente ha tenido muchos retrasos la refinería. Se esperaba que para el 2022 ya estuviera completamente funcionando, pero ya empezó a refinar. No la cantidad de petróleo que originalmente se había proyectado, pero ya empezó a producirla, entonces ya está empezando a tener circulamiento. La capacidad de procesamiento que supuestamente el gobierno esperaba que tuviera esta refinería era de 340,000 barriles por día. De gasolina esperaban que fueran 170,000 y 120,000 barriles de diésel. Ese es lo que se espera, que cuando ya esté al 100% la refinería, eso es lo que produzca. Eso sería algo muy bueno. Porque si algo hemos aprendido es que cuando tú eres autosuficiente energéticamente, puedes tener, como decimos en México, la sartén por el mango. Pero además de este enfoque en megaproyectos energéticos, se están haciendo grandes inversiones en infraestructura para conectar las distintas regiones del país, no solo con fines de comercio y de mercancías, sino también para seguir impulsando el turismo. Otro de los fuertes de México es el turismo. Es uno de los destinos turísticos favoritos en el mundo. Entonces viene muy pegado con el tema del Tren Maya. El Tren Maya en una zona como es Cancún, una zona turística, que es uno de los principales destinos turísticos del mundo, uno de los favoritos. Entonces les pones el Tren Maya, que ayuda a que los turistas puedan visitar las zonas arqueológicas de esa zona, pues desarrollas más, no solo Cancún, sino las zonas aledañas. Traes más inversión para que se hagan más hoteles, para que crezca la economía de la zona, y eso ha ayudado a diversificar. Y en este tema es que más se han enfocado las críticas de los socios norteamericanos de México, tanto Estados Unidos como Canadá. Aquí en Canadá tenemos uno de las panorámicas vías de ferrocarril más hermosas del mundo, que cruza por reservas forestales, etcétera. Es hermoso. Y por supuesto, siempre hay un daño forestal. Las vías de comunicación en general causan eso. Hubo mucha crítica, por supuesto, porque este fue un polo de desarrollo para México que puso en la mira no nada más el tema del Tren Maya. Incluso Estados Unidos y Canadá levantaron observaciones a través del TEMEC sobre la construcción del Tren Maya, y nosotros en su momento dijimos, oye, me parece que hay un doble rasero, porque nadie dijo nada cuando Canadá estaba construyendo estas vías de ferrocarriles que conectan desde Toronto hasta Vancouver, que son 10 veces más amplias, 100 veces más amplias que el Tren Maya. El territorio canadiense es el segundo más grande del mundo y cruza muchas reservas naturales y áreas protegidas. Pero claro, en aras del desarrollo, pues no se dijo nada. El problema con México es que el Tren Maya tocó una fibra muy sensible, porque no nada más hablábamos de la conexión del Tren Maya, sino de este megaproyecto que se estaba planteando en México para compensar el tema del Canal de Panamá en el futuro, que no lo va a sustituir, o sea, para nada, pero sí va a aliviar la presión. Cuando huele a petróleo en el mundo, o cuando huele a cruces del comercio internacional, llámese el Mar Rojo, llámese el Mar Arábico, llámese el Adén, llámese por supuesto el Canal de Panamá. Hubo una famosísima intervención de la CIA en Panamá precisamente por el control del canal, porque esto siempre genera celos no nada más de Estados Unidos, del mundo entero. Los ojos del mundo hoy están puestos en México por el istmo de Tehuantepec, que es precisamente el que puede dar la clave para aliviar las presiones sobre el Canal de Panamá
Y este es un megaproyecto que podría transformar no solo la economía de México, sino todo el comercio global, y que curiosamente ya venía siendo ideado desde los tiempos del dominio español por Hernán Cortés, una época en que el territorio mexicano, el virreinato de Nueva España, unía comercialmente a China con Europa. Se trata del corredor interoceánico de Tehuantepec, tema que desarrollaremos a profundidad en un próximo video que colocaré aquí. Pero mientras tanto puedes ver el rol de México en estos tiempos de cambio de orden mundial aquí. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método, y el método funciona. 80% sigue estando bajo dominio de la nación y así continuará.